El drama es el género poético más objetivo y en más de un sentido el más perfecto, pero también el más difícil. Es el espejo de la humanidad y el que le hace a esta consciente de lo que ella siente y de aquello que la impulsa. El que no va al teatro se parece a alguien que se adecenta sin espejo. Hola, buenos días, soy Manuel Pérez Cornejo y quería presentaros uno de estos vídeos que suelo hacer para difundir un poco la labor que vengo realizando sobre la escuela pesimista alemana y algunos otros temas. En la última publicación relacionada con este ámbito, con esta escuela de pensamiento, es este pequeño libro, este pequeño volumen, Arthur Schopenhauer sobre el teatro, que tiene como subtítulo sobre el teatro y las artes escénicas. Bueno, bien, la presentación va a ser breve, pero quería comunicar, digamos, la aparición reciente de este volumen, editado por Casimiro, esta editorial que junto con Sequitur y Archivos Bola está haciendo una labor realmente magnífica en relación con la difusión de la estética, de la teoría del arte, de la filosofía en general y, en fin, quiero ponerla en valor. Son además volúmenes, hay algunos que tienen un tamaño un poco más amplio, pero los de estas series son magníficos porque además es que son libros de bolsillo, de verdad. Es decir, los puede llevar uno en el bolsillo cómodamente y en el autobús, en el metro, en el transporte público, y más ahora que el transporte público a veces no funciona muy bien y está uno mucho tiempo en él, pues puede sacarlo del bolsillo y cómodamente leerlo. Bien, os voy a comunicar un poquito las características de este libro que apareció el pasado día 23, de febrero, coincidiendo con la presentación que hicimos aquí en Madrid del libro sobre Hesías de Cirene en la central del Reina Sofía, en fin, que pertenece a la serie mayor de la colección de la Biblioteca Pesimista. Una presentación que fue un poco polémica porque, en fin, alguno de los que se presentó allí acompañándome, a los que yo no había elegido, pero en concreto se presentó allí un individuo que no mencionaré diciendo que ese libro era un fake, en fin, el libro de Hesías me estoy refiriendo, evidentemente esa persona no sabía ni mirado el libro, en fin, venía como a decir que ese libro no tenía una entidad filológica, vamos, es que ni la tenía, ni la tiene, ni lo pretende. No puede haber un gran estudio sobre Hesías por la sencilla razón de que no ha quedado nada. El libro lo que simplemente pretende, lo tenéis en Sequitur también, pues es recopilar los materiales que tenemos actualmente sobre esta figura, los escasos materiales que tenemos, incluido la reconstrucción hipotética, especulativa, no pretende en ningún momento ser una reconstrucción rigurosa, porque no, en fin, simplemente es una especulación muy bien hecha, pienso yo, ¿no?, del Apocárteron, del diálogo bueno, supuestamente un diálogo de Hesías, y luego una introducción que rastrea los principales aspectos de lo que yo considero es las raíces del pesimismo en el mundo clásico. No va más allá, simplemente es un libro, pues, en cierto sentido, para llamar la atención de que existió la figura de Hesías, como la de tantos otros filósofos antiguos, pues que fue olvidado. Bien, pues coincidiendo con la presentación de ese libro, ese mismo día se publicaba esta antología de textos que he realizado de Schopenhauer acerca del teatro y las artes escénicas. El libro, además, pues tiene una magnífica portada. Es un boceto un poco caricaturesco de un actor, de Daumier, el gran artista francés del siglo XIX, y en fin, creo que enmarca muy bien la temática del libro. Bueno, ¿cómo está organizado el libro? El libro está organizado como en dos partes. La primera es una introducción,
en la que trato, una introducción, bueno, en fin, no muy amplia como la de Legesías, esa sí es amplia, ¿no? Esta tiene un tamaño, digamos, más moderado, pero en fin, de cierta envergadura, sobre lo que viene a ser el concepto de tragedia, el concepto del arte teatral, pero especialmente del arte trágico, de la tragedia, en la escuela pesimista alemana. Y en esa introducción, pues trato de la tragedia en Arthur Schopenhauer, del concepto de tragedia de Eduard von Hartmann y del concepto de la tragedia y del héroe trágico en Julius Bansen. Y menciono también pues, el fracasado intento que hizo Julius Bansen de aproximarse a Nietzsche, entablar con él una relación epistolar de la que Nietzsche no se hizo eco. Bueno, se pretextó por parte de Nietzsche que estaba enfermo, sí respondió a Bansen, su hermana, diciendo que efectivamente se encontraba en ese momento en una situación de salud bastante delicada, y Bansen se quedó sin respuesta. Nietzsche no le respondió, pero recojo la carta muy interesante, en la que Bansen le solicita establecer una amistad, hacer de Nietzsche, dice, un compañero de armas, ¿no? Para defender el legado de Schopenhauer, ¿no? Y llevarlo adelante, sin saber que en ese momento ya pues Nietzsche había, digamos, roto con su pasado schopenhaueriano. En realidad yo creo que no rompió nunca con ese pasado, pero bueno, digamos, sus declaraciones iban en ese sentido y comenzaba a desarrollar un pensamiento pues opuesto a la línea schopenhaueriana y por tanto bueno, también evidentemente avancen, ¿no? Bien, pues todo esto está recogido en esa introducción que recoge también un curso que di en la Meta Librería hace como un año y pico, no me acuerdo exactamente, y bueno, pues evidentemente ampliado, en fin, con las citas ya recogidas rigurosamente. Ya digo, introducción de Schopenhauer a Bansen, el concepto de tragedia en la escuela pesimista alemana, ¿vale? Bueno, esto sería la primera parte. Y luego la segunda parte, pues recoge pues, los textos. Yo creo que no me he dejado ninguno, quizá haya por ahí alguno más, pero en fin, estos libros siempre tienen un tamaño reducido, un tamaño manejable y por tanto no son estudios sesudos ni una tesis doctoral, en fin, son libros que pretenden introducirnos en el pensamiento de manera rigurosa, ¿vale? Pero pretenden simplemente introducirnos en el pensamiento de un autor con respecto a determinado tema. Bien, pues se recogen los textos más importantes de Schopenhauer sobre el teatro, especialmente el arte trágico y también la comedia. En su interpretación filosófica, primero del mundo como un teatro, del mundo como una representación. Recordad el título fundamental de la obra de Schopenhauer, el mundo como voluntad y representación. Y por tanto, bueno, traducido, digamos, de una manera más llana, el mundo como un teatro, como una tramoya, como una representación teatral, detrás de la cual late una voluntad, un impulso, digamos, que lleva a actuar en ese teatro. Evidentemente un teatro que no se representa ante nadie, no hay un dios, no hay, digamos, ningún espectador, salvo que aquellos que están dentro del propio teatro se den cuenta de que están representando, digamos, la obra de la vida, la obra, digamos, del mundo. Todo esto tiene unas raíces muy antiguas, ya desde la antigüedad, pero bueno, sin remontarnos a la antigüedad clásica, pues en el propio Shakespeare, en el propio Calderón, en Cervantes también aparece, ¿no? En el Quijote, la vida como teatro. Por tanto, Schopenhauer se mueve en esa línea clásica y desde luego pues recoge ese legado y le dota de una dimensión filosófica. Se puede decir que la filosofía de Schopenhauer en general, como tal, pues resumido de una manera un poco, en fin, burda, pero bien, efectiva, es una reflexión sobre el teatro de la vida, sobre la vida como una representación. Bien, pues el libro recoge una serie de textos de Schopenhauer sobre el mundo teatral, el mundo de las artes escénicas en general, especialmente del arte trágico, que es el que a él le interesó más, la tragedia o el drama.
Bien, hay que decir que en algún momento los textos suenan un poco reiterativos, porque mm, Schopenhauer, además del mundo como voluntad y representación, y, en fin, y luego están los fragmentos póstumos, etcétera, intentó, ya imagino que lo conocéis, y bueno, es muy sabido, intentó durante un tiempo dar clases en Berlín, ¿no? En la universidad. En fin, sabéis que fracasó, su filosofía no caló en ese momento, que estaba dominada por el pensamiento de Hegel, por el pensamiento hegeliano, su gran archienemigo, ¿no? Hegel, y bueno, pues no tuvo alumnos, y Schopenhauer se vio obligado a dejar de lado esa vocación profesoral. Pero se conservan las lecciones que él iba a dar, y que creo que incluso durante un año dio, ¿no? A muy pocos asistentes, sobre su filosofía. Y en esas lecciones, evidentemente, pues trata, hay una parte en la estética en la que trata del tema del teatro, de la tragedia, etcétera. Como eso se recoge también, porque esas lecciones, yo no sé si esto en fin, es muy conocido, pero las tengo traducidas, las lecciones sobre metafísica de lo bello, las tengo traducidas hace muchos años en las publicaciones de la Universidad de Valencia, y en fin, como esos libros no suelen tener mucha difusión, pues creo que me da la sensación de que no han sido, que no se han difundido mucho, pero están traducidas las lecciones sobre metafísica de lo bello de Schopenhauer en la Universidad de Valencia, y bueno, pues si queréis las podéis leer, ¿no? No sé en qué año se publicó eso, no me acuerdo, ya debe ser el 2008, 2010, una cosa así, no me acuerdo bien. Claro, al incluir también esos textos, una nueva versión que he hecho, porque había alguna traducción que me parecía dudosa, que convenía mejorar, etcétera, y he vuelto a revisar el texto original, pues claro, algunas cosas se repiten, porque las lecciones son como un resumen. Pero también es verdad que a veces, por ser un material para dar en clase, pues tiene, precisa ciertos aspectos, puntualiza ciertas cosas, añade algún ejemplo que pueden aclarar su pensamiento sobre el arte teatral. Por tanto, no hay que extrañarse de que en algún momento el texto se haga un poco reiterativo, ¿eh? Pero bueno, digamos, también es como una lección, ¿no? Te sirve para repetir en algún momento las tesis fundamentales del autor, ¿no? Y como además Schopenhauer escribe de una manera tan maravillosa, pues nunca se hace aburrido, nunca tenemos la sensación de estar perdiendo el tiempo, de dispersarnos o de perdernos en disquisiciones estéticas difíciles. Bien, pues con esto tendríamos, digamos, lo que es la estructura fundamental del libro. Esa introducción amplia, pero no excesiva, sobre el concepto del teatro y la tragedia en la filosofía del pesimismo alemán, Schopenhauer, Edward von Harman y Julius Bansen, apuntando en algún momento a Nietzsche, pero vamos, poco, porque El nacimiento de la tragedia es un libro que está ya muy trabajado, muy estudiado. Hay que decir que estos escritos sobre la tragedia de estos autores pesimistas se centran en el arte clásico del teatro. Son escritos sobre el teatro, ¿eh? Por ejemplo, los escritos de Bansen son interesantísimos para entender, por ejemplo, el teatro de Ibsen, que es un contemporáneo suyo. Mientras que el libro de Nietzsche, que para mí es su mejor obra, esta es mi opinión, en fin, sabéis que últimamente critico mucho a Nietzsche, pero en fin, sigue siendo uno de los grandes sin duda ninguna, ¿no? Y de luego para mí el mejor Nietzsche, el que nunca debió abandonar esa senda schopenhaueriano-wagneriana, es el de la primera etapa, ¿vale? Y El nacimiento de la tragedia es una obra maestra, pero como ya muy bien vio Bansen, es un libro casi más de ontología o de metafísica, vamos a decirlo así. Presenta una concepción del mundo en ese momento muy determinada por Schopenhauer y por Wagner, ¿no? Y no tanto un libro sobre el teatro como tal. Eh, por tanto, digamos, el que lea estos textos de Schopenhauer, lo que va a encontrar es unas reflexiones más centradas en lo que es el teatro, ¿eh? Por tanto, El nacimiento de la tragedia sería un libro para filósofos, y por eso los filólogos del momento lo criticaron, ¿no?
mientras que estas reflexiones son más para, por supuesto son reflexiones filosóficas, que puede leer cualquier filósofo, pero que sobre todo son, yo creo que están dirigidas realmente para espectadores de teatro y sobre todo y muy especialmente para gente del teatro, para que sepan lo que están haciendo cuando representan las obras. Mucho más que representar una obra, como ellos en el fondo saben, ¿no? Bien, hay que decir que el libro trata del teatro, pero podría ser también un libro aplicable al ámbito de la ópera, ¿no? Si a este libro le añadimos las teorías que nos incluye en él, claro, de Schopenhauer sobre la música y la metafísica de la música, también son muy conocidas y hay diversas publicaciones sobre ellas, conjuntando ambos aspectos tendríamos el arte operístico. Por tanto, lo que se dice aquí sobre el teatro vale también con el complemento de la música para el ámbito de la ópera. Por tanto, también es útil para el aficionado a la ópera. E incluso yo diría, yo me atrevería a decir que las reflexiones de Schopenhauer aquí son válidas también para el espectador de cine. Porque evidentemente en la época de Schopenhauer no había cine, no existía el cine, pero muchas de las cosas que dice él sobre el teatro y cómo, qué sentido tiene la representación teatral, qué nivel ontológico le corresponde a los personajes, en fin, todo esto podría aplicarse perfectamente al propio cine, que no deja de ser, por supuesto, en fin, es otra cosa, pero no deja de ser una representación teatral de otro tipo. Eh, de manera que también para los aficionados al cine puede ser un libro interesante. En general, para los aficionados a lo que se denominan artes escénicas. ¿De acuerdo? Bien, por tanto, para terminar, pues creo que es un libro, hombre, la expresión imprescindible es un poco, en fin, fuerte, ¿no? De tantas cosas podemos prescindir. Si alguien no lo lee, no le va a pasar nada. Pero sí creo, vamos a utilizar la expresión, es un libro imprescindible para todos aquellos que se interesan, son aficionados al teatro, como soy yo, ¿no? Y al cine, ¿no? Y también para todos aquellos que se dedican al mundo del teatro, ¿eh? Además, durante bastantes años me he dedicado a dar clase en el instituto, Lope de Vega, alumno de artes escénicas también, ¿no? Y ese tipo de alumnado es como diferente al resto. Suele ser gente que lee muchísimo, no, no todos, por supuesto, hay mucha gente allí, pero bueno, el buen alumno de artes escénicas suele ser una persona que lee mucho, lee muchísimo, pero que luego, pues a lo mejor no quiere examinarse. Siempre son un poco bohemios, ¿no? Ellos están en otro mundo, tienen otra mentalidad. Viven en el mundo de la representación, que les exige a veces un trabajo inmenso, inmenso. Ese mundo artístico de los artistas ha estado siempre como despreciado, ¿no? Pero es un mundo que yo creo que implica un trabajo enorme. Piénsese lo que es estar aprendiéndose una obra de teatro, y si es en verso ya no quiero ni pensarlo, ¿no? El trabajo que exige eso, ¿no? Pero está claro que no son gente de estudio en el sentido habitual del tema. Le pasa como a los músicos, ¿no? Ellos llaman estudiar a practicar una obra y meterse en ella, tocarla una y otra vez hasta posesionarse o ser poseídos por la obra. Y esto es lo que le pasa pienso yo, a las personas que se dedican al ámbito del teatro. Pues bien, este libro, digamos, tiene el tamaño adecuado para personas que viven el teatro desde dentro y tampoco tienen tiempo para andar metiéndose en grandes disquisiciones metafísicas, filosóficas, ahí, ¿no? de gran enjundia, sino que, bueno, pues que les gusta el ámbito de la filosofía, que les interesa, que les enriquece para su propia tarea artística, para su propia tarea como artistas, y también como guionistas, como directores de teatro, etcétera, y a la vez pues no supera las medidas, no es un tratado de estética, no hay que leerse, digamos, la estética de Folkelt, por ejemplo, ¿no? La estética de Hegel, para asimilar estos contenidos que son pues muy directos y a la vez muy profundos, ¿no? Por tanto, creo que es un libro, para resumir, interesante para cualquiera
que sea aficionado al ámbito del teatro y de las artes escénicas. Bien, pues con esto termino. Arthur Schopenhauer sobre el teatro, editorial Casimiro, publicado en 2026, ya digo, el día 23 de febrero de este año 2026 se publicó y bueno, pues lo tenéis disponible en internet sin ningún problema y creo que puede ser una lectura interesante y que incluso puede a lo mejor llevaros a interesaros por la escuela pesimista alemana que tanto tiene que decir, sobre todo en el ámbito del arte, en el ámbito, digamos, de la estética en general y en el ámbito del teatro, de las artes escénicas en particular. ¿De acuerdo? Bien, pues ahí lo dejamos. Muchas gracias por vuestra atención y espero que esta pequeña presentación os haya resultado útil. Muchas gracias, amigos, y hasta la próxima ocasión en la que seguramente, si no sucede nada, si todo va bien, porque en este mundo ya sabéis, ¿no? Fijaos en el accidente de tren, este que hubo hace poco, gente toda ilusionada iba en su transporte. ¿Cuántas veces habremos cogido nosotros ese tren desde Madrid hasta Córdoba o hasta Sevilla, ¿no? Y bueno, pues en una de esas la vida y a veces la mala gestión, ¿no? De los servicios públicos pues cortan de raíz, digamos, nuestra existencia o una enfermedad, en fin. Pero vamos, todo esto son visiones de una persona movida por el ámbito del pesimismo. Seguramente no suceda nada y dentro de poco, si es así y todo va bien, pues se publicará una edición nueva, porque la antigua estaba totalmente desfasada, tenía muchas erratas, en fin, de mi libro Psicoanálisis y Cine, que apenas tuvo difusión, porque, bueno, en fin, ya en su momento lo contaré, ¿no? Es un libro que por determinadas desgracias, accidentes de coche, etcétera, que hubo gente que tuvieron gente que tuvo que eran los encargados, digamos, de organizar la publicación y aquello se truncó, en fin, tuvo que sí que autopublicarlo. En fin, el caso que ahora Casimiro lo va a editar corregido, con nuevas aportaciones, con un apéndice en el que se trata de la filosofía y la psicología en el cine de Woody Allen. En fin, ese libro sobre psicoanálisis y cine, pues ya digo, imagino que de aquí a finales de año pues ya estará disponible y en ese momento pues haré, supongo, una nueva presentación del mismo aquí ante vosotros. Pero de momento pongo punto final a esta presentación con una nueva imagen de este texto de Arthur Schopenhauer sobre el teatro y las artes escénicas que ha editado Casimiro. Muchas gracias y hasta la próxima, amigos.